hilo conductor o la idea principal que yo quería poner sobre la mesa es que es importante entender cuál es el problema de raíz con la economía neoclásica para hacer una propuesta de transformación del contenido de los grados de economía y del estudio de la economía en general, ¿no? Y en esta reflexión, que pues, compartida con otros compañeros y en muchas esferas distintas, pues para nosotros es central la idea de economía política o la idea de transversalidad de las ciencias sociales para tejer una estrategia de transformación de estos planes docentes. Yo creo que es algo que no es nuevo, ¿no? Que a lo largo, desde ayer hasta la mesa de esta mañana, la mesa que ha venido justo antes, esto está presente en cada una de todas las mesas, ¿no? O sea que no estamos diciendo nada súper nuevo, sino que lo que hemos visto hoy y ayer pues ya está presente, ¿no? Lo que yo creo que es central es que es una batalla importante a jugar, ¿no? Que la batalla dentro de las clases de economía, igual que fuera de las clases de economía, pero dentro de las clases de economía, esta batalla por cambiar los planes docentes, esta batalla por cambiar el modo en que se investiga la economía, es una batalla a no olvidar, ¿no? Yo creo que es dura porque es muy a contracorriente, las facultades de economía son muy duras, pero hay que estar ahí. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque eso mata, ¿no? Y lo que nos enseñan tiene relevancia para las políticas que se hacen, tiene relevancia para los debates políticos que tenemos y, por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad que como economistas o como estudiantes de economía debemos tener presente, ¿no? Yo creo que la crisis financiera, bueno, yo creo que hemos hablado estos días, entre ayer y hoy, de que hay muchas crisis, de que estamos en un momento pues muy complejo, de muchas crisis, pero yo creo que la crisis financiera es una oportunidad, o es como una ventana de oportunidad, abierta una ventana de oportunidad para visualizar la crisis de la disciplina de ciencias económicas, ¿no? Y que es evidente que la economía como disciplina no entra en crisis hace 8 años, ¿no? Cuando se estalla la burbuja financiera, pero yo creo que es una oportunidad para hacer una crítica a la neoclásica. ¿Por qué? Bueno, pues ahora comentábamos con Ricardo que este momento yo creo que es interesante, ¿no? En el 2008 la reina de Inglaterra se va a una inauguración de la London School of Economics, ¿no? Y les dice, bueno, ¿y cómo puede ser que nadie, ¿no? Que ningún economista de estos tan importantes que están aquí en la LSI, ¿no? ¿Cómo puede ser que nadie lo haya visto venir, ¿no? Este crack financiero, ¿cómo es posible que esto nadie lo haya visto venir? Y bueno, no hace falta ser la reina de Inglaterra para hacer esta pregunta, ¿no? Evidentemente, yo creo que es algo que aquí está presente, ¿no? Que es algo que es obvio, ¿no? Pero bueno, el hecho de que lo diga ella, pues yo creo que visualiza esta ventana de oportunidad que se abre, ¿no? O que es muy manifiesto que hay algún problema con esto que estamos estudiando en las clases de economía, ¿no? Y la respuesta de estos señores tan famosos y tan prestigiosos de la LSI es algo así como: es un fracaso de la imaginación colectiva de mucha gente brillante, ¿no? Yo creo que esta respuesta pone sobre la mesa dos cosas, ¿no? La arrogancia de esta gente brillante, ¿no? Y la arrogancia de estos economistas. Y, por otro lado, esta propia visión de mercado que tienen, ¿no? Es un fallo en el mercado de las ideas, ¿no? Es un fallo del mercado, de cómo se constituye el propio pensamiento económico, ¿no? En vez de decir que es un fallo estructural de cómo está arraigada de cómo se organiza la propia disciplina económica, ¿no? Bueno, y el tema es: ¿por qué la disciplina económica no vio esto venir? Bueno, básicamente porque un fenómeno de crisis es inconcebible desde la propia teoría convencional, ¿no? El mainstream económico o la economía neoclásica no percibe, o dentro de la teoría neoclásica, una crisis del capitalismo solo puede venir de un shock externo, ¿no? Que nadie sabe por qué, que nadie estudia por qué, que es básicamente impredecible, ¿no? Y por lo tanto la respuesta es directa. Claro, bueno,
eso es relativo, ¿no? Nadie lo podía haber visto venir. Bueno, había gente que no eran economistas, ¿no? Porque estaban en el mundo de las finanzas, que esta película pues narra bien, hay un libro que lo explica también, es interesante esta película dentro de lo suyo, pero es que había gente que sí que lo había visto venir, ¿no? Gente que estaba pensando en hacer dinero, que sí que había visto venir lo que se estaba viniendo encima, ¿no? Pues bueno, esto de que nadie lo podía haber visto venir es otra historia. ¿Y por qué no lo podíamos saber? ¿Por qué la economía neoclásica no podía haber visto venir lo que se venía encima? Bueno, pues básicamente pues porque la... Básicamente, ¿no? Pues porque la economía neoclásica está en otro mundo, ¿no? ¿Y cuál es el mundo en el que está la economía neoclásica? Bueno, pues la economía neoclásica está redefiniendo la experiencia humana o la interacción social o las relaciones sociales en un lenguaje completamente distinto del que hoy hemos hablado estos días, ¿no? Y economista es solo y únicamente aquella persona que acepta los principios de economía neoclásica, ¿no? El resto de economistas, es decir, ninguno de nosotros en esta sala es economista. Nada de lo que hemos hecho hoy o lo que hicimos ayer es economía, ¿no? ¿Y qué entienden ellos por economía o qué es esta economía neoclásica? Pues básicamente es la idea más simplificada es esta economía de Robinson Crusoe, ¿no? Donde tenemos recursos escasos, pues viene en el mercado de bienes, que sean los cocos y los plátanos, viene en el mercado de capital, pues esta preferencia entre el futuro y el presente, ¿no? ¿Cómo variamos esto? Y en el mercado de trabajo, pues esta elección entre ocio y trabajo, ¿no? Y pues estos tres mercados, Robinson Crusoe básicamente pues lo que hace es plantear pues cómo estos mercados se resuelven, plantean un equilibrio general y este equilibrio general nos permite entender el crecimiento a largo plazo como un crecimiento sostenido, estacionario, etc., ¿no? Por lo tanto, todo el punto de vista, toda la economía neoclásica está basada en esta economía de Robinson Crusoe, esta búsqueda de eficiencia entendida como la maximización de utilidad en estos mercados que decíamos, y los shocks, pues, o sea, las crisis son shocks externos que, bueno, habrá que ver cómo pasan, cómo entran, cómo nos desvían del equilibrio, pero después el mercado mágicamente vuelve otra vez hacia el equilibrio, ¿no? Y básicamente, pues para entender esta idea, esta economía de Robinson Crusoe, ¿no? Lo que nosotros en Barcelona, cuando hacíamos el grupo de Postcrash Barcelona, nosotros lo primero era entender qué es la economía neoclásica, porque nos pasábamos el día diciendo, la economía neoclásica no explica esto, ¿no? Pero bueno, ¿y qué es la economía neoclásica, ¿no? Y a mí me gusta mucho un artículo de Varoufakis y un compañero que me he olvidado su nombre porque no es tan famoso como él, que se llama What is Neoclassical Economics, y es un artículo muy sencillo, pero es interesante porque lo que dice no es, bueno, la economía neoclásica se define no por su objeto de estudio, sino se define por los principios axiomáticos o los principios, los presupuestos teóricos sobre los que estudia, ¿vale? Y pues plantean esto que ya ha salido hoy, pues el individualismo metodológico, ¿no? La economía no trata de relaciones sociales, sino que trata de un individuo eso, ¿no? No aborda las relaciones entre las sociedades, sino que aborda los problemas económicos desde el individuo y desde su maximización de utilidades, es decir, desde el nivel individual construyo lo social. El instrumentalismo metodológico como segundo paso, que sería, bueno, pues los seres humanos, su conducta se explica por esta idea de maximizar la utilidad, de satisfacer sus preferencias, y el equilibrio metodológico, ¿no? Nadie nos explica cómo se constituye el equilibrio económico, sino que lo imponemos desde el principio y a partir de aquí estudiamos una cosa que es cómo nos desplazamos del equilibrio y volvemos a él, pero nadie nos explica cómo se genera este equilibrio porque no pueden, porque está probado que no se puede demostrar. Y a partir de aquí aplicamos estos tres principios metodológicos, si queréis es una simplificación, pero se aplica a todos los problemas económicos, ¿no? Se aplica a las fluctuaciones económicas, se aplica a la gestión de bienes, se aplica
a entender los problemas ambientales, se aplica a todas partes. Y de hecho la economía pasa a estar definida por eso, ¿no? O sea, ahora mismo, pues, por ejemplo, la economía política ha pasado a ser algo que es como, o sea, los economistas están invadiendo, ¿no? Están haciendo imperialismo en los campos de la política o del estudio de la familia, ¿no? Aplicando estos principios axiomáticos, ¿no? Entender la familia a partir de esto, entender la religión a partir de esto, entender la guerra a partir de esto, ¿no? O sea, que la economía puede crecer tanto como tú puedas aplicar estos principios axiomáticos, ¿vale? Y la evidencia empírica, bueno, pues la evidencia empírica va por otro lado totalmente distinto, ¿no? Como habréis sufrido con la econometría, pues básicamente la evidencia empírica es sinónimo de econometría. ¿Y qué es eso? Pues tenemos, yo creo, dos cosas. Primero, un cuerpo de estudios de investigación que se dedican a producir regresiones con variables sin teoría económica, es decir, por ejemplo, el libro más famoso de Reinhardt y Rogoff de deuda pública, ¿no? Lo que hacen, pues construyen 1000 variables históricas de la deuda pública y dicen, bueno, ¿cada cuándo hay crisis económicas? Pues cuando la deuda pública alcanza el 90%, entonces hay una crisis económica. Corolario, el país que tenga un más del 90% de deuda pública tiene que recortar gasto público, bla, bla, bla. Bueno, esto es producir evidencia empírica sin ninguna teoría económica, porque no están explicando por qué ese país tiene crisis y evidentemente no pueden explicar por qué un país como Japón no está teniendo una crisis o Estados Unidos no está teniendo una crisis con una deuda pública mucho mayor, ¿no? Bueno, muy simplificado. Corolario de todo esto, ¿no? Pues viene a ser cómo el mercado es perfecto, pues para qué intervenir, ¿no? Como el mercado funciona, se autorregula y alcanza la eficiencia, que es el principio que mide si esto funciona o no funciona, pues si alcanza la eficiencia, entonces el mercado no debe intervenirse, ¿no? Lo típico, pues, de la mano invisible, etcétera. Esto es evidentemente muy simple, ¿no? Dentro del mainstream, pues ayer me hacía mucha gracia Eduardo porque decía, bueno, es que Stiglitz ha pasado a ser el radical de la economía, ¿no? En plan, Stiglitz pasa a ser el tipo más radical de los que tenemos. Bueno, pues yo creo que Paul Krugman y Stiglitz, ¿no? Han pasado a ser la izquierda de la teoría económica, ocultando en verdad que básicamente pues, estos mismos economistas utilizan exactamente los mismos principios axiomáticos, utilizan exactamente la misma idea de economía. ¿Y cuál es la diferencia? Pues Paul Krugman plantea esta metáfora del agua dulce y el agua salada, ¿no? Los economistas de agua dulce son los que, justo lo que acabo de explicar anteriormente, aceptan eso sin ningún matiz más, y los de agua salada, como son Krugman o Stiglitz, le ponen una pizca de sal, ¿no? ¿Y qué quiere decir una pizca de sal? Pues eso de las rigideces, ¿no? O las distorsiones del mercado, que también hemos sufrido todos, pues la información asimétrica, los conflictos de agencia, los espíritus animales, ¿no? Y todo eso, ¿qué hace? Pues básicamente nos dice, bueno, es que el mercado no es tan perfecto, la intervención del Estado queda justificada en cierta medida para paliar, para ayudar a volver al equilibrio, pero de fondo lo que tenemos es la vuelta, siempre la economía va a volver a este estado normal de eficiencia, de equilibrio, ¿no? Y si miráis la cita de Stiglitz que ponía allí, dice, bueno, todas estas rigideces, estas distorsiones abren la puerta a que el Estado pueda intervenir, ¿no? Y si el Estado lo hace bien, si lo hace bien, habrá menos accidentes y cuando se produzcan los accidentes serán menos costosos y cuando haya estos accidentes el gobierno tendrá que ayudar a arreglar la situación. Pero son accidentes, o sea, no es parte consustancial del funcionamiento de la economía, ¿no? Una crisis financiera no es parte consustancial de la economía. ¿Qué ha pasado a partir de la crisis? Bueno, pues que los de agua dulce no tenían absolutamente nada que decir, no tenían nada que aportar, y ¿quién se ha comido el papel? Pues los de agua salada no han pasado a estar en el centro de la teoría económica, ¿no? Y pues la prensa económica básicamente pues se ha inundado, ¿no? De rigideces y de problemas de agencia y de externalidades, etcétera, ¿no? Pero eso, ¿no? A mí esta idea de que los accidentes ocurren, pues bueno,
Y me parece como excesivamente imposible, o sea, volvemos a la idea de que no lo podíamos prever, ¿no? Porque son accidentes y por lo tanto, como son accidentes, pues no lo podíamos prever. Y hablo solamente de la crisis financiera, luego, o sea, evidentemente estoy en un marco mucho más reducido, ¿no? ¿Quién lo podía predecir, ¿no? Más allá de estos inversores que antes poníamos de la película, ¿no? Hay gente que estaba trabajando en otro tipo de teoría económica que no se basaba en el equilibrio metodológico, que no se basaba en el individualismo metodológico, ni en el equilibrio, ni en esos presupuestos axiomáticos, ¿no? Que ya venía tiempo diciendo esto que tenemos encima de la mesa es insostenible, estos procesos de deuda son insostenibles, va a haber una crisis financiera, etc., ¿no? Y aquí tenemos solo la gente que ha trabajado en crisis financieras, ¿no? Pues desde Minsky, que no sé si lo conoceréis, pero es uno de los post-keynesianos que más ha trabajado en la hipótesis, ¿no? de la inestabilidad del capitalismo, del sistema económico. Luego, pues gente que viene también del Levi Economics Institute, pues que también ha hecho a través de los balances sectoriales, de las balanzas financieras de los sectores, está diciendo, ojo, que lo que tenemos aquí, que estos déficits comerciales de Estados Unidos son únicamente sostenidos, están siendo la contraparte de toda una deuda pública que está acumulando el sector privado, ¿no? Es gente que nos... Y luego, pues por ejemplo, Dean Baker, que es especialista en detección de burbujas, pues estaba diciendo en 2002 que había una burbuja en el mercado inmobiliario americano y que eso, el día que petara, iba a ser muy fuerte, ¿no? Y si queréis, de fondo, pues Marx ha estado diciendo desde hace muchos siglos que esto iba a pasar, ¿no? Por lo tanto, más allá de estos inversores que no eran economistas, pero que ya estaban viéndolo, hay teorías económicas que en este caso concreto, que la crisis financiera, pues evidentemente estaban ya explicando. Buah, espabila, Laura. Todo esto, pues bueno, básicamente para decir, ¿no? Lo lógico es que cuando hay una crisis, cuando nadie puede explicar lo que está pasando, cambiaran las cosas, ¿no? Y hubiera una reflexión en las academias y hubiera un debate honesto y las cosas cambiaran. Obviamente eso es un poco difícil y estamos en ello trabajando todos, ¿no? Vale, si queréis, o sea, para mí esta es una metáfora interesante, ¿no? Los economistas que han estado estudiando, si queréis, pues lo que si un biólogo se pusiera a estudiar la vida en un asteroide, ¿no? Pues bueno, puede ser un ejercicio interesante intelectualmente, este nivel de abstracción, ¿no? Pero evidentemente difícilmente nos va a explicar cómo funciona la vida en el planeta Tierra, ¿no? Por lo tanto, nosotros cuando hacemos las reflexiones, bueno, estas abstracciones del individualismo metodológico, del equilibrio metodológico, pueden ser ejercicios interesantes a nivel de abstracción, pero es evidente que no nos pueden explicar las relaciones sociales y los problemas que se derivan de las relaciones sociales en la sociedad. Por lo tanto, nuestra idea es volvemos al planeta Tierra, volvemos a los problemas de fondo y subrayando básicamente dos ideas, ¿no? Para nosotros la economía tiene un carácter social, ¿no? Lo hemos hablado mucho desde ayer y hoy, tiene un carácter social en el sentido de que está hablando de que el sujeto del que estudiamos somos parte de ello, que nosotros somos parte interesada, tenemos un interés en ello y por lo tanto todas las relaciones sociales que se producen son también, tienen carácter histórico en el sentido de que son contextos específicos en los que se producen. Y para mí la mejor manera de ver eso, ¿no? Es si volvemos a la paradoja de Robinson Crusoe, pues bueno, es preguntarse, bueno, ¿y quién es Robinson Crusoe, ¿no? Porque Robinson Crusoe no es un tipo que se relaciona con Viernes en un momento dado, sino que Robinson Crusoe es un hombre inglés, ¿no? Que se va a ver mundo, y se va a ver mundo por intereses comerciales, ¿no? Porque hay unas transformaciones en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII pues, que tienen que ver con la privatización de los comunes, que tienen que ver con las transformaciones tecnológicas, que tienen que ver con las transformaciones energéticas, ¿no? Todo lo que está pasando tanto en Inglaterra, en el momento en que él se va y coge su barco, eso es lo que nosotros decimos es volver a la tierra, ¿no? Vamos a estudiar qué es lo que mueve la decisión, ¿no? ¿Quién es Robinson Crusoe? Tiene que ver con de dónde viene él y a dónde llega. ¿Y cómo llega? Pues Robinson Crusoe llega con toda su mochila de
de hombre inglés, ¿no? que llega a una isla y no se relaciona con Viernes de igual, ¿no? Se relaciona con Viernes de una manera completamente distinta, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de ver quiénes son estos actores es recuperar la esencia social y política de la economía. Y para nosotros la definición de economía no tiene que ver con la distribución de recursos escasos de modo eficiente, sino la capacidad de nuestro sistema económico de resolver problemas, los problemas de la gente, ¿no? Decía esta mañana la compañera, los procesos de sostenimiento de la vida, ¿no? Si nosotros cambiamos la idea de qué es la economía, entonces visualizamos todas estas dimensiones que han quedado ocultas con los principios neoclásicos. Y me quedo aquí.